Amigos y amigas de Agenda Económica, estamos conversando con el doctor Fran Fuentes, asesor de la Gobernación del Banco Central, quien nos está explicando la evolución y el desempeño de la economía dominicana durante el primer trimestre, al informe que está publicado en la web del Banco Central, y donde nos quedó claro, Fran, que no ha habido un decrecimiento, como se ha dicho periodísticamente, sino que ha habido una disminución o una desaceleración del ritmo de crecimiento, pero que estamos creciendo. Es positivo en 4.3 por encima del 7.5 enero-marzo. Y ahora tú ibas a explicarnos en una gráfica algunos elementos de ese crecimiento. De hecho, yo quisiera mostrarle a los amigos televidentes esta gráfica en donde se ve cómo el crecimiento de la economía dominicana durante los últimos trimestres ha sido un crecimiento positivo, iniciándose desde el primer trimestre de 2009, que fue un crecimiento de apenas 1%, y vemos cómo ya el primer trimestre del 2010 el crecimiento fue de 7.5%, reflejado en parte por el efecto estadístico del menor crecimiento en 2009, pero también por todas las medidas de incremento del gasto público cuando se firmó el acuerdo con el Fondo a final del 2009 y las políticas de flexibilización monetaria que empezó a aplicar el Banco Central para dinamizar el crédito en la economía. Si ustedes se fijan, todo el año 2010 el crecimiento se mantuvo alto y el crecimiento menor en el año 2011 no solo responde a un efecto estadístico, sino que también responde a las medidas que ahora el Banco Central está tomando para evitar las presiones inflacionarias. Pero fíjese que en todo caso el crecimiento es positivo. La economía dominicana sigue creciendo, pero sigue creciendo ahora a un ritmo más moderado. Y más cercano incluso a su potencialidad. Porque un elemento que habíamos visto, sobre todo por el comportamiento del 2010 de los propios empresarios del sector privado, era su preocupación, entre comillas, por ese calentamiento que venía exhibiendo la economía, el efecto que eso tiene en las cuentas externas y cómo también dentro del propio marco macroeconómico del programa monetario del acuerdo se previó esa moderación, o sea que es algo planificado, planeado, no una casuística ni una coyuntura especial que no responde a una programática y a una estrategia de política, que es lo que vamos a seguir viendo. De hecho, Rosana, la preocupación que muchos medios han mostrado por una supuesta caída en el crecimiento económico de la República Dominicana es producto de una mala interpretación de lo que está sucediendo. El crecimiento ha sido positivo, el crecimiento permanece, el Banco Central en ningún momento trata de la hacer velocidad que la del crecimiento, entre en una situación de recesión en donde haya una parálisis total de la actividad económica. Nunca jamás. El Banco Central lo que está tratando de hacer su trabajo. Recordemos que la mejor forma en que el Banco Central hace su trabajo es manteniendo los precios de la economía estables. Esa es su principal función, según la ley 183.02. No, y un detalle en ese sentido, Fran, es el hecho de que más de las 2/3 partes de los sectores que integran el Producto Bruto Interno crecieron positivamente en el primer trimestre. O sea, estamos hablando de construcción, manufactura. Hasta la zona franca. La zona franca de manera espectacular, minería por la inclusión de ferroníquel. O sea que básicamente se ha visto también una respuesta y, por ejemplo, el caso particular de agropecuaria fue muy puntual por el tema del arroz, por la sobreexistencia que había, pero en sentido general más del 75% de los distintos renglones crecieron. ¿Y cuál es la principal preocupación del Banco Central? Sin duda es la inflación en este caso. ¿Qué es su objetivo? La política cambiaria del banco se ha tratado de mantener siempre en línea con los fundamentos de la economía, porque eso también tiene un efecto en la inflación. Pero ahora mismo la inflación está siendo muy afectada, los precios internos de la economía están siendo muy afectados por lo que está pasando en el petróleo a nivel internacional. Es una inflación importada. Estamos importando mucha inflación y eso tiene mucho que ver con el hecho de nuestra dependencia, que ya la hemos hablado muchas veces aquí en el programa, de los combustibles fósiles, particularmente de las importaciones de petróleo. Entonces, en una situación como esta, en donde tú tienes un rango de inflación dentro del acuerdo para este año entre 5 y 6%, y tú tienes una inflación interanual que por el choque que te viene de fuera está en 8.16 y una inflación acumulada que ya, la acumulada abril, está en 4.55. O sea, estamos hablando de que el Banco Central, las medidas que ha estado tomando, vienen tratando de volver la inflación a su cauce
en términos de su objetivo de final de año. Entonces, ¿qué es el principal aporte que puede hacer el Banco Central a la economía y al país? ¿Qué puede hacer el Banco Central? Ahora bien, ¿qué vio el Banco Central que lo hizo tomar esa decisión? No solamente el impulso que ha tenido la demanda interna, que ha sin duda generado un aumento de las presiones internas, sobre todo por el choque petrolero, en términos de precios, pero también ha sido el crecimiento del crédito bancario. Como ustedes saben, una regla, digamos, a nivel general de cómo debe crecer el crédito bancario para que esto no se convierta en una situación que podría ser inflacionaria, es que uno normalmente entiende que el crédito debe crecer al ritmo en que crece el PIB nominal de la economía. En este caso, el PIB nominal sería simplemente el crecimiento real que vemos, que en este caso decimos que es 4.3%, y le sumamos la inflación para tener un estimador más o menos general de cómo andaría el PIB nominal. Si sumamos 4 a 3, estamos hablando de 12.5%, que es como debería ir creciendo el crédito para ir acompañando el crecimiento de la economía. Pero el crédito estaba creciendo a finales del año pasado en 20%. Y eso sin duda era de alguna manera un elemento de preocupación, porque un mayor crédito en la economía, yo sé que obviamente el sistema financiero quisiera siempre prestar y quisiera siempre hacerlo a las tasas que les resulten más competitivas para fines de su negocio bancario, pero el Banco Central tiene la obligación de, cuando entiende que ese incremento del crédito puede ser inflacionario, tiene la obligación de actuar en términos de política monetaria. Y aún así, perdóname Luis para darte la palabra, aún así, con esa moderación del crecimiento y esa inducción a también moderar el crédito, en el primer trimestre de este año, el incremento de los préstamos al sector privado fue de 70,000 millones, o sea, que no es que no hay crédito para los sectores productivos, están recibiendo crédito, construcción, los sectores productivos, comercio, adquisición de vivienda. Lo que se ha moderado apenas 2 o 3 puntos porcentuales, ese ritmo que venía expansivo, experimentando el crédito, para tratar de amortiguar lo que eso implica en términos inflacionarios y en términos de cuentas externas, cambiarias. Hablando del crédito, Frank, a mí me gustaría que aprovechemos esta oportunidad que estamos mencionando este tema para ver si de alguna manera podemos responder a algunas inquietudes de sectores productivos, como por ejemplo el sector de la construcción, con respecto al impacto de la política monetaria, la tasa de interés y este tipo de cosas. Siempre ocurre que cuando las autoridades tienen la necesidad de aplicar una política monetaria restrictiva, suben la tasa de interés, y esto afecta a determinados sectores que son sensibles a la tasa de interés, como por ejemplo el sector de la construcción. Ya vimos hoy o ayer en los medios de comunicación una declaración de los sectores asociados, ¿no?, en el sector de la construcción, donde se quejaban de que las tasas de interés estaban afectando sus actividades, e incluso mencionaron que fueron donde las autoridades para ver de qué manera esto se podía manejar mejor. Entonces sería bueno que le expliquemos un poco por qué razón las autoridades han tenido que aplicar este tipo de política, porque no se puede interpretar de ninguna manera que es un interés especial de las autoridades en encarecer el costo del dinero, todo lo contrario. Pero como ya ustedes habían adelantado, la función de la autoridad es precisamente mantener la estabilidad de precios. Y para esto se utilizan los instrumentos de la política monetaria. Ahora, las razones por las cuales esto se hace, tal vez fueran mejor comprendidas si aquí se la podemos explicar ahora en esta oportunidad. Sí, claro, Luis. Fíjate, en el pasado el Banco Central utilizaba en su mayoría, en la mayoría de los casos, lo que se llaman las operaciones de mercado abierto, que todavía el Banco Central hace, para sacar dinero de la economía o para poner dinero en la economía. Pero el dinero que circula en la economía depende mucho de la demanda que ese dinero tenga en los sectores productivos y en los hogares, que son los que hacen las transacciones, el dinero que se demanda para hacer transacciones. Lo que sucede es que la economía dominicana, como ha sucedido en la mayoría de los países de América Latina y en las economías emergentes, ha empezado a manifestarse
un fenómeno de inestabilidad en la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque ya hoy, para hacer negocio, no se necesita demandar efectivo. Ya hoy, para hacer negocio, transacciones electrónicas, dinero plástico, sirve tanto como el efectivo. Y eso hace que la demanda que haya de dinero en la economía no necesariamente refleje un aumento de los precios y de la inflación. Por eso ahora la relación entre dinero e inflación, que siempre entendemos que la inflación es un fenómeno monetario, pero esa relación se ha roto y se ha hecho un poco más compleja, sobre todo después de la crisis bancaria de 2003, donde hubo una expansión monetaria tan fuerte y hubo que haber un proceso de recoger toda esa expansión con los certificados del Banco Central. Entonces la demanda de dinero se hace hoy más inestable. Entonces el Banco Central ya no puede solamente mirando su programa monetario y sacando dinero o poniendo dinero para cumplir con los objetivos de emisión monetaria, que es lo que se llama dinero de alto poder, que es lo que el Banco Central pone en la economía para que todos los sectores compren y vendan, ¿no?, con ese dinero. Ya hoy no se necesita el efectivo para poder hacer una transacción, para hacer una transacción comercial, para comprar o vender, y eso es lo que hace que la demanda de dinero sea menor. Entonces, ¿cómo el Banco Central, si ya este instrumento no es tan efectivo como lo era antes, por una evolución natural de la economía dominicana, la dinámica y de una los modernización del sector financiero, ya que el Banco Central no puede solamente depender de las operaciones de mercado abierto, ¿qué otro instrumento le sirve para darle la señal a la economía de que hay que detener un poco el ritmo para evitar inflación y mayor depreciación de la tasa de cambio? Es ahí donde entra la tasa de interés como instrumento de política. Entonces, si la tasa de interés aumenta, el Banco Central, en este caso, utiliza la tasa de los depósitos intradía, la tasa overnight. Él está diciendo a los bancos, yo quiero restringir la circulación de dinero. ¿Y cómo restringo cómo restringo la circulación de dinero? Bueno, aumentándole su precio al dinero, que es la tasa de interés. Sí. Y por eso los bancos entonces ven reducir su ritmo de crecimiento del crédito, no que se cierre el crédito, como bien decía Rosana. Aumentó 70.000 millones. Yo entiendo de que ahora mismo los sectores económicos, al ver el uso intensivo que el Banco Central le ha dado en los últimos años a la tasa de interés, eso quizá lo pueda llamar a preocupación. Sí. Pero tenemos que entender de que siempre el banco va a responder a las condiciones internas y externas, pero las condiciones actuales todavía no han llegado a los niveles que pasó en el 2008, donde el banco tuvo que apretar mucho la política. Apretar bastante la política monetaria para evitar una inflación mayor. En este año las condiciones no se prevén que sean tan tales, por lo que los incrementos que hemos visto hasta ahora no se piensa que van a seguir de manera sostenible. Así es, vamos a una pausa y regresamos.